Voy a invitarlos, por favor, a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 7. Vamos a estar viendo con la ayuda del Señor este pasaje en el tema la fe de la mujer sirofenicia. Marcos capítulo 7, verso 24 al 30. Verso 24. Dice la palabra del Señor. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Oremos, mis amados, a nuestro buen Dios. Padre, muéstranos tu palabra, habla nuestras vidas, edifícanos. Pedimos que sea en el poder de tu Santo Espíritu. Señor, ayuda a quien predica. Te lo ruego, oh Dios, para que en mi debilidad tú seas glorificado, tu iglesia edificada. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A través de la narrativa de los evangelios en el Nuevo Testamento, vemos claramente, mis hermanos, la persecución inmediata que se levantó en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo por parte de los fariseos y escribas. Esto se intensificó conforme su ministerio iba avanzando, puesto que los israelitas se negaban a creer que Jesucristo era Dios encarnado, el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a sus antiguos. Esa persecución nunca ha terminado. Después de su resurrección y hasta el día de hoy, pudiésemos decir con seguridad que Jesús continúa siendo perseguido y odiado por muchos otros. Ningún otro líder de ninguna otra religión, cualquiera que exista, ningún líder ha sido perseguido ni es perseguido hasta el día de hoy como si lo es Jesús. Y ya eso, hermanos, nos dice mucho. Es común hoy día ver escritos, posteos en las redes sociales, en libros, en revistas, donde se trata de desprestigiar la persona y la obra de Jesús bajo argumentos tales como que Jesús era machista, que Jesús no amaba a las mujeres, que nunca habló de mujeres, que solamente se refería a hombres y un largo etcétera. Bien. Pues hermanos, solamente tomando en cuenta este pasaje vemos todo lo contrario. Este es uno de esos pasajes donde podemos ver, contemplar la belleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su amor y misericordia sobre las mujeres. Pero sobre todo podemos ver su amor al salvar a través de la fe en Él a todo tipo de personas. Y este es mi objetivo en esta tarde, que podamos ver a la luz de este pasaje lo que Dios nos enseña a través de este contacto que tuvo esta mujer con Jesús, esta mujer sirofenicia, la cual tenía una gran necesidad, como hemos visto o leído, puesto que su hija estaba poseída por un demonio. Así que lo que vamos a hacer en primer lugar es explicar el texto en su contexto
este pasaje y al final terminaremos nosotros con algunas aplicaciones para nosotros. Así es de que vamos a continuar, o vamos a comenzar, perdón, en el verso 24, perdón. Y el primer punto que vamos a ver es el lugar donde sucedió el encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia. El lugar donde sucedió el encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia. Verso 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Tiro y Sidón. Ambas ciudades, Tiro y Sidón, eran ciudades del territorio de Fenicia, es otro país, eran ciudades ambas portuarias, o sea, tenían puertos y puertos muy importantes. Fenicia era el país que colindaba con Israel. Israel prácticamente quedaba al sur de Fenicia, Fenicia quedaba al norte de Israel y hacia el este se encontraba Siria. Tiro se encontraba a unos 60 kilómetros aproximadamente al norte de Capernaum. Capernaum, hermanos, si ustedes bien recuerdan, era el centro de operaciones, si pudiésemos decirlo así, el centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo. De Capernaum era donde Jesús se movía hacia las aldeas y localidades alrededor. Ambas ciudades, Tiro y Sidón, eran sinónimo de paganismo. Tenían ambas mala fama desde el Antiguo Testamento. Y como un dato, mis hermanos, es precisamente de esta región de donde salió Jezabel. Jezabel, la famosa Jezabel, la cual constantemente trataba y seducía a Israel de ir a adorar a los ídolos. Bueno, de esa región precisamente era Jezabel. Bien, pues Jesús se dirige precisamente allá, a esa región. Así que por primera vez se encuentra fuera de Israel. Él se encuentra por primera vez en territorio gentil. Y es primera vez y única vez porque Jesús nunca más volverá a salir del territorio. Esa es la primera y única vez que se encuentra en territorio gentil. Dice Marcos que Jesús se dirigió y entró a una casa. No sabemos ciertamente de quién era la casa, qué casa era, porque Marcos no nos da detalles. Sin embargo, vemos que lo que deseaba Jesús era que nadie supiese que estaba allá. Pero como podemos ver, eso no sucedió, sino todo lo contrario, mis hermanos. Él no pudo permanecer escondido por mucho tiempo. El pasaje dice que de pronto una mujer, la cual tenía una hija con un espíritu inmundo, escuchó de él, escuchó que Jesús había entrado a un hogar, escuchó que Jesús había cruzado la frontera de Israel y se encontraba en donde ella vivía. Así es de que esta mujer va y lo busca para pedirle ayuda con su hija. Lo cual nos lleva a esto directamente a un segundo punto. La intercesión de esta madre por su hija. Verso 25 y 26. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Verso 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Lo primero que podemos notar aquí es que la fama de Jesús ya había traspasado las fronteras de Israel, hermanos. Muchos, sin duda alguna, ya habían escuchado acerca del despliegue del poder de Jesús, de su amor, de su gracia, de las manifestaciones de milagros, de su predicación, por supuesto. Así que de la nada, esta mujer griega y sirofenicia, la cual era obviamente gentil, se hace presente en la casa donde Jesús estaba. Y dice el texto que esta mujer inmediatamente hizo dos cosas. En primer lugar, o cosa número uno,
ella se postró a sus pies. Se postró a sus pies. En segundo lugar, le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Aquí hay algunas cosas, mis hermanos, a destacar, considero yo. Número uno, esta mujer sabía quién era el enemigo de su hija. Número dos, ella discierne cuál es la solución al problema de su hija y por tanto al de ella misma. Tiene un problema su hija, es el mismo problema de ella. Nosotros lo sabemos como padres. Algo que le pasa a nuestros hijos es algo que nos pasa directamente a nosotros. Y en tercer lugar, ella discierne que puede clamar por su hija. En el pasaje paralelo de Mateo dice que ella gritaba: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Es un ruego claro de esta mujer: Señor, ten misericordia de mí. De alguna manera, nosotros nos identificamos con esta mujer. La necesidad, hermanos, nos hace clamar a Dios, ¿cierto? La necesidad nos hace clamar a Dios. Cuando las cosas andan bien, muchas veces olvidamos que somos polvo. Cuando las cosas, como decimos coloquialmente en México, cuando las cosas van como viento en popa, no nos mortificamos de nada. Olvidamos que somos polvo, que Dios es el Dios tanto de la vida como de la muerte. Pero en momentos de necesidad es cuando clamamos a Dios con más intensidad. Los que hemos estado en algún momento de nuestra vida postrados en alguna cama, saben a lo que me refiero. Saben que las mejores y más sinceras oraciones son las que se hacen precisamente postrados en una cama o en una verdadera necesidad. En el caso de la hija de esta mujer, ella no podía orar por sí misma. Ella no podía valerse por sí misma para muchas cosas, estaba poseída. La madre sabía que la mente de su hija estaba entorpecida por este demonio, que no había medicina la cual pudiese sanarla. Así que esta mujer, es claro, mis amados, que está en una gran necesidad, pero discierne quién es el enemigo de su hija, cuál es la solución a su problema y que también puede clamar a Dios por su hija. En tercer lugar, veamos la respuesta de Jesús ante la rogativa de esta mujer. Verso 27. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Como les decía, mis amados, en la introducción, Jesús siempre está en controversia. Sobre todo, por supuesto, cuando se sacan fuera de contexto palabras o pasajes de las Escrituras. Y este es uno de los pasajes más mal usados para decir, por ejemplo, que Jesús fue áspero con las mujeres. Muchos dicen que Jesús fue irrespetuoso con esta mujer al compararla con un perro, que Jesús está ofendiendo por tanto a esta mujer. Sin embargo, es todo lo contrario. Lo primero que debemos entender en cuanto a los perros es que en el Antiguo Oriente, hermanos, los perros ciertamente eran animales considerados inmundos. Eso lo vemos claramente aún en la ley de Moisés. Los perros eran animales peligrosos, se la llevaban por las calles, ellos comían de todo, comían carroña y eran agresivos. Así que por estas razones, muy difícilmente personas se animaban a tener perros como mascotas. No eran muy apetecibles los perros en esos días, no eran muy buscados, no eran muy amados.
Y eso debemos de entenderlo nosotros. Algo que es muy diferente en nuestros días, por supuesto, en los cuales los perros, como ya hemos dicho hasta en otras ocasiones, los perros son a veces hasta más amados que las personas. Tristemente, los israelitas llamaban a los gentiles o se expresaban acerca de ellos precisamente en una forma despectiva y les decían perros a los gentiles. Y no podemos negar eso, hermanos, porque ciertamente hay mucha evidencia por escritos, por ejemplo, de los propios rabinos, pero también por los historiadores. Por tanto, los israelitas, mis hermanos, no tenían contacto con los gentiles, ya que los consideraban inmundos. Y tristemente, no solamente los consideraban inmundos, sino que iban aún más allá, al punto que, insisto, los llamaban perros. Pero en el contexto del pasaje, si Jesús en ninguna manera está insultando a esta mujer con su respuesta, ya que lo que nosotros tenemos en el verso 27 es la respuesta al pedido de esta mujer. Recuerden ustedes, ¿dónde se encontraba Jesús en ese momento? ¿Dónde estaba Jesús en este momento? Es lo que vimos al principio. Y es así como comienza Marcos, diciendo dónde fue el encuentro de Jesús con esta mujer. Jesús se encontró con esta mujer sirofenicia en Tiro, en Sidón, que era a orillas de Palestina, donde no vivían los israelitas. Allá solamente vivían gentiles. Así que esta mujer era gentil. Eso Marcos ya lo dijo, era griega y sirofenicia. Lo que Jesús está tratando de hacer aquí es, hermanos, poner en evidencia la fe de esta mujer. Él está usando a propósito estas palabras para poner en evidencia delante de los que están ahí, porque sin duda hay mucha gente. Mateo en su pasaje paralelo dice que sus discípulos incluso querían que la corriera, que la despidiese, porque esta mujer estaba constantemente pidiendo por misericordia. Así es de que Jesús está tratando de poner en evidencia la fe de esta mujer. Este es el punto. Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otras palabras, Jesús le está diciendo, la palabra de Dios vino en primer lugar a los israelitas. El Hijo de Dios fue una promesa para el pueblo de Israel, quien vendría a salvarlos de sus pecados. Así que en primer lugar el Evangelio vino a ellos, para entonces sí, posteriormente pasar hacia el mundo gentil. Y de la misma manera como son salvados los judíos, de la misma manera serán salvados los gentiles, por medio de la fe en mí. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Eso es lo que Él está enseñando. Y hermanos, ella lo entendió muy bien. Ella lo entendió muy bien y la prueba está en su respuesta. Y eso nos lleva a nuestro cuarto y último punto. La fe de la mujer sirofenicia, verso 28. Respondiendo ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Esta mujer está entendiendo claramente que Jesús está poniendo de ejemplo los perritos. Pero estos perritos, mis amados, aquí la palabra que usa perrillos no es la palabra despectiva la cual usaban los judíos. Aquí Jesús está hablando en términos que ella entiende. Perrillos, perritos domesticados, los que viven en casa, esos que están comiendo al lado de uno y están tratando de capear lo que cae. Y nosotros, los que tienen o los que hemos tenido perros, sabemos eso. Los perros están a un lado de la mesa, los perritos, lo que sea, y ahí están tratando de capear lo que se cae o lo que el dueño, el amo le da.
Dicho sea de paso, hermanos, tristemente, la mayoría de traducciones en español no traducen correctamente la palabra que usó Jesús aquí. Lo más apropiado sería para nosotros, para entenderlo, sería perritos perritos o perrillos, ciertamente como está aquí, perrillos. Pero, insisto, es un perro domesticado. Los gentiles ya estaban domesticando perros. Así que no era muy común ver perros domesticados. La realidad es que sí había algunos. Aunque no era común, sí había algunos perritos que ya habían sido domesticados. Sobre todo los gentiles. Y donde se encuentra esta mujer sirofenicia, mundo gentil, ellos son los que ya estaban domesticando perros. Así es de que es en ese contexto donde Jesús está hablando esto. Se sentaban a la mesa a comer y lo que ocurría es que caían bocados. Por tanto, mis hermanos, esta mujer con su respuesta está haciendo notoria su fe en Jesucristo. Su fe es demostrada al decir: sí, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios encarnado, el Hijo de David, el cual reinará para siempre. Yo sé que tú eres el Salvador del mundo y entiendo que viniste en primer lugar a tu pueblo, a Israel, como cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Yo lo sé. Pero Señor, no me importa el lugar donde me pueda sentar. Lo que quiero es sentarme a tu mesa. Es claro que esta mujer está poniendo su fe en el objeto correcto, quien es Cristo. Y esa es la fe de la cual estamos tratando acá, hermanos. Una fe salvífica. Una fe que esta mujer está poniendo en el objeto correcto, que es Cristo, el Señor y Salvador de su alma. Si notaron al inicio del pasaje, Marcos dice en el verso 24 que Jesús se levantó de allí. ¿Notaron eso? Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, hermanos, si notan, Marcos dice levantándose de allí. ¿Levantándose de allí cómo? Parece no haber una transición suave entre lo que nosotros vimos el domingo pasado o el pasaje que está anterior y este. En el pasaje anterior, si ustedes bien recuerdan, Marcos nos compartió el pasaje donde Jesús trató con el legalismo de los fariseos y escribas, quienes acusaron a los discípulos de Jesús de no lavarse las manos, de no seguir sus tradiciones. Y esto es verdad. Aquí Marcos no está, hermanos, narrando cronológicamente los eventos, sino que es muy posible que Marcos introdujo este evento a propósito. Lo hizo a propósito, ¿para qué? Para contrarrestar la incredulidad de los fariseos y escribas con la fe de esta mujer. Es un contraste claro, la incredulidad de los fariseos y escribas y la fe de esta mujer sirofenicia. Por tanto, mis amados, es claro que tenemos aquí por lo menos dos propósitos. En primer lugar, o el primer propósito de Jesús es anunciar precisamente el cumplimiento de la promesa que Dios dio desde la antigüedad de hacer un pueblo para sí de entre todas las naciones. Los israelitas, como decía la semana pasada, erraron al creer que solamente ellos como judíos serían salvos porque solamente ellos eran herederos de la promesa de Abraham, que ellos eran los verdaderos hijos de Abraham. Sin embargo, Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12 del verso 1 al 3, si me pueden acompañar rápidamente, en Génesis capítulo 12, Dios le dijo a Abraham lo siguiente. Génesis 12, verso 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Observe el verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y aquí está el punto, hermanos. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En las traducciones más actuales a nuestro lenguaje español dicen: serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Mis hermanos, como podrán notar, ellos perdieron de vista que Dios no solamente quería salvar a israelitas, sino que en su plan redentor estaba salvar a los gentiles. Eso ya estaba en la mente de Dios desde el principio. Y es precisamente lo que Dios le dijo a Abraham: a través de ti, de tu simiente, vendrá aquel por medio del cual salvaré al mundo. Eso es: bendeciré a todas las naciones. O sea, el evangelio de Dios llegaría a todas las naciones, no solamente a Israel. En segundo lugar, recuerden ustedes que los fariseos y escribas decían que había personas impuras y alimentos impuros. ¿Recuerdan? Es lo último que nosotros estudiamos. Por eso Jesús les enseñó que lo que contamina no es lo externo, sino que lo interno. Con eso, haciendo ver que el problema de los hombres, de los seres humanos, no radica en lo externo, sino en lo interno, en el corazón. Por tanto, todos necesitamos fe y arrepentimiento. Fe en nuestro Señor Jesucristo. Para un problema espiritual se necesita un remedio espiritual. Así que, hermanos, Jesús les está preparando a sus discípulos para que entiendan que Dios concedería fe aún a aquellos quienes habían sido aborrecidos por tantos años. Dios salvaría aún a aquellos los cuales habían sido considerados por los israelitas impuros, al punto de llamarlos perros. Este es el punto principal del pasaje, mis amados. Este es el punto principal de este pasaje que estamos estudiando. Jesús les está enseñando que entre judíos y gentiles no había ninguna diferencia delante de Dios. Ambos, judíos y gentiles, estaban necesitados de la misma gracia de Dios. Y ese es un mal entendimiento que hasta el día de hoy opera en la mente de muchas personas. Hay naciones hasta el día de hoy, incluido por supuesto los israelitas, que continúan pensando de esa manera. Pero hay muchas personas que piensan que por pertenecer a cierta nación tienen una superioridad delante de Dios, por pertenecer a un cierto tipo color, a un cierto estatus delante de los hombres. Sin embargo, Jesús lo que les está enseñando a sus discípulos, y por tanto a nosotros por extensión, es todo lo contrario. Todo el mundo necesita fe en Jesucristo para ser salvados de sus pecados, tanto judíos como gentiles. Así es de que Jesús nos enseña que a través de la fe de esta mujer sirofenicia, es así como Él fue hacia aquella región. Y también así como Él fue a esa región, pasó a aquel lado. De la misma manera, hermanos, es nuestra responsabilidad llevar el evangelio a aquellos que nunca lo han escuchado. Eso es algo que ya Jesús les está enseñando a sus discípulos al llevarlos allá. Imagínense, los discípulos de Jesús nunca habían pasado al otro lado de esa manera. Nunca habían visto la conversión de un gentil. Y ahora Jesús los está llevando allá para que vean precisamente. Esto ya es como una anticipación de lo que vendría posteriormente. Precisamente la salvación del mundo gentil.
Recuerde que gentil, y si alguien está aquí por primera vez y se pregunta qué es gentil, gentil no es otra cosa más que toda persona que no es judía. En ese caso, nosotros. Así es de que Dios ya tenía contemplado salvar a los gentiles por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Así es de que, hermanos, es a través de la fe de esta mujer sirofenicia que vemos la gracia de Dios concediéndole fe y esta mujer poniendo su fe y confianza en Jesús. Ahora, volviendo a nuestro texto, verso 29. Entonces le dijo Jesús, por esta palabra, o sea, por lo que has dicho, por la fe que has demostrado que proviene de Dios, no de los hombres, por lo que has dicho, lo cual no es una fe superficial, sino una fe salvadora, por esta palabra, ve, le dice Jesús, el demonio ha salido de tu hija. Qué maravilloso, hermanos. Esta mujer fue, rogó, intercedió por su hija al buscar a Jesús. Mostró fe en Cristo. Y es así como Jesús le responde. Por esta fe que has mostrado, ve, el demonio ha salido de tu hija. Jesús no necesitó ir allá, no necesitó tocarla, no necesitó hacer un llamado de oración. Nosotros sí lo necesitamos, pero él no. Jesús simplemente dijo, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y he ahí la respuesta, mis amados, de Jesús al clamor de esta madre, de esta mujer angustiada, con una gran necesidad, la cual atendió Jesús amorosamente. Amorosamente. Verso 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido. Y a la hija acostada en la cama. Ese es el pasaje, mis amados. ¿Qué podemos aprender nosotros de este corto pero bello pasaje? Número 1, la necesidad precisamente de llevar el evangelio a otros. Jesús caminó más de 60 kilómetros para llegar a esta región. Y esto, mis amados, pone en manifiesto que Él lo hizo a propósito, como les decía, para mostrar a sus discípulos y por extensión a nosotros que Dios, Él desea salvar a todo tipo de personas y que nuestra responsabilidad es ir a ellos. Hoy día, mis amados, gozamos de muchas formas de compartir el evangelio a otros. Ciertamente, no hay mayor evangelismo que el nosotros compartir de persona a persona el evangelio. Sin embargo, Dios en su gracia nos ha permitido gozar, por ejemplo, de las redes sociales, donde el evangelio a muchos de ustedes así llegó. La sana doctrina así nos llegó en algún momento de nuestra vida también. Así es de que nosotros debemos valernos de todos los recursos que Dios dispone para nosotros poder compartir el evangelio a otros. Hoy ciertamente ya no es a lo mejor necesario que nosotros crucemos fronteras. Sin embargo, aquí es donde entran, por ejemplo, los misioneros también. A lo mejor usted y yo no podemos ir a las misiones, pero sí hay misioneros que Dios llama, capacita y envía. Y ahí es donde está el trabajo precisamente de la iglesia, donde nosotros podemos tener el privilegio de contribuir en las misiones, de contribuir con aquellos que se han pasado las fronteras para ir y predicar el evangelio. Pero ¿qué de nosotros en el área local? ¿Qué de nosotros? Bueno, esto es precisamente también lo que este pasaje nos enseña a ti y a mí. La necesidad de compartir el evangelio a otros.
Eso, mis hermanos, fue algo que precisamente el apóstol Pablo entendió muy bien y es algo que necesitamos constantemente recordar. Pablo tenía un deseo de ir y predicar el evangelio, aun cuando él ya había plantado muchas iglesias. Aún a pesar de que él ya había compartido el evangelio, había visto a muchas personas venir a Cristo, él continuaba con un deseo ardiente en su corazón por ir y predicar el evangelio. Quería ir a Roma y luego quería ir a España. Si me pueden acompañar rápidamente en Romanos capítulo 10, ahí vemos precisamente el corazón de Pablo. Romanos capítulo 10, verso 11, dice lo siguiente: pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero aquí es donde entra la pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos use para su gloria y que de esta misma manera nosotros podamos ver la gracia de Dios sobre otras personas. En segundo lugar, y como una añadidura o despegándose de este primer punto, podemos entender que Jesús recibe a todo aquel que viene a Él. Jesús recibe a todo aquel que viene a Él. Es claro, como hemos visto, que en Jesucristo se cumple la promesa de salvar a personas de cualquier trasfondo, de cualquier color, de cualquier raza, de cualquier idioma que puedan hablar. Dios concede fe a todo tipo de personas y recibe a todo aquel que se acerca a Él con fe, con la misma fe que esta mujer sirofenicia mostró. Esta mujer creyó en Jesús y su hija recibió la sanidad, la liberación de la opresión del diablo. Y así tanto la hija, hermanos, como la madre recibieron el regalo de la vida eterna. Pues así de la misma manera toda persona que crea en Jesús tendrá vida y vida eterna. Esto nos enseña, mis hermanos, que Dios quiere darnos mucho más que la salud física. Él quiere dar y darte a ti, si estás sin Cristo, la vida eterna también. ¿Qué necesitas hacer? Poner tu fe y confianza en Jesucristo. Depositar tu fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Usted debe asegurarse de tener fe en el objeto correcto. Asegúrese también que esa fe que usted dice tener está basada en la bendita palabra de Dios. Recuerde que todo aquello que nosotros creamos conforme a la fe y a la práctica debe estar basado en las Escrituras. De lo contrario, una persona puede decir que tiene mucha fe, pero si su fe contradice las Escrituras, eso es misticismo. Así es de que asegúrese que la fe que usted dice tener esté puesta en el objeto correcto, que es Cristo el Señor. Y asegúrese, por tanto, de estar siguiendo verdaderamente a Jesús por quien es Él. Sométase a Él y obedezca sus mandamientos. Finalmente, mis amados, la tercera cosa que podemos aprender de este pasaje es el valor de una madre que intercede por sus hijos. El valor de una madre que intercede por sus hijos. Esta mujer tenía un discernimiento sobre lo que le estaba aconteciendo a su hija. Eso tiene una aplicación directa, por ejemplo, para usted que es mamá y para nosotros también, por supuesto, que somos padres. Tenemos la responsabilidad de discernir qué es lo que está afectando a nuestros hijos, qué es lo que está por detrás, qué es lo que los está afectando verdaderamente.
Para ilustrar lo que estoy diciendo, permítanme contarles una analogía. Hay una historia que dice que había dos hombres, los cuales estaban a orillas de un río, pescando. Y por ahí de pronto miran que un niño viene bajando por la corriente. A esto, los dos sin dudarlo se lanzan al río para tratar de salvarlo. Pero estando ahí tratando de salvar a este niño que viene llevado por la corriente, ven que viene otro más. Y ya los dos de pronto con las manos ocupadas, pero de pronto vienen más niños. Al punto que uno de ellos se desespera y dice, no vamos a poder hacer esto. Y se sale del río. Para esto el que se queda adentro le dice, hey, ven, ayúdame, ¿qué no ves que no puedo con tantos niños? Para esto le contesta el otro, primero permíteme ir allá y ver quién es quien está aventando a los niños. Hermanos, lo que quiero decir en otras palabras es que muchas veces nosotros como padres vemos en nuestros hijos muchos caracteres con los cuales, por ejemplo, son reprobables. Sí, mal genio, mal humor, malas palabras, a lo mejor de repente ya están diciendo majaderías, tienen un carácter incontrolable, hasta ira, coraje, resentimientos. Y muchas veces nosotros perdemos de vista que lo que debemos de hacer es ver qué es lo que está por detrás. Tenemos que discernir qué es lo que está por detrás de nuestros hijos. En muchas ocasiones lo que nuestros hijos necesitan es simplemente que les pongamos más atención. Hay hijos que en ocasiones como padres perdemos de vista y no hablamos con ellos. Peor aún, muchas veces como padres pensamos que dándoles cosas va a traer solución al problema, cuando no estamos viendo qué es lo que está por detrás. Así como este hombre dijo, no, yo tengo que ir a ver qué es lo que está por detrás, quién es el que está aventando a estos niños. Esta mujer discernió, tuvo un discernimiento que algo estaba mal con su hija. Si usted ve como madre que su hijo no está caminando con el Señor, porque esto sucede mucho, y en nuestra iglesia hay madres, padres que tienen hijos que saben que no están caminando con el Señor. Incluso muchos de ustedes ven que sus hijos están aquí, pero saben que no están en el Señor. No lo vean como un obstáculo. No lo vean como un obstáculo, sino véanlo como una forma precisamente de adorar al Señor. Que esto sea un motivo precisamente para que usted busque al Señor con sinceridad, lo busque más. En otras palabras, transforme su necesidad en una oración. Transforme su necesidad en una rogativa. Nunca deje de orar por sus hijos. Madres, no dejen de orar por sus hijos. Si sus hijos no están caminando con el Señor, no lo vea como un obstáculo, sino todo lo contrario. Hable con ellos, trate con ellos, relaciónese con ellos. Que el hecho de que no están caminando con el Señor no sea un impedimento para no relacionarse con ellos. Oh, mi hijo es un incrédulo. Ámelos. No le cierre las puertas de su vida, tampoco de su casa, a menos que esté en peligro su vida. Pero si no está en peligro su vida, si no está en peligro la seguridad suya, siempre mantenga abiertas las puertas de su hogar. Ahora, yo sé que también en ocasiones hay madres, padres que dicen, pero es que yo ya no puedo hablar con mis hijos de las cosas del Señor ni de nada. Es triste, lo sé. Pero miren, y yo estoy terminando, amadas, pero mantengan en mente esto. Si usted no puede hablar con sus hijos del Señor, lo que usted sí puede hacer es hablarle al Señor acerca de sus hijos. Hable con Dios acerca de sus hijos. Interceda por ellos. Nunca deje de orar. Si yo estoy acá, es por la gracia de Dios.
pero ciertamente es porque mi madre nunca, nunca dejó de orar por este pecador. Y eso es precisamente lo que este pasaje nos enseña y les enseña, mis amados. Si no puede hablar con sus hijos acerca del Señor, háblele al Señor de sus hijos. Amén. Que Dios bendiga su palabra.